Bienvenidos a una transmisión más de la predicación dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno. Te invito a que puedas compartir estos recursos con algunos otros de tus contactos. Continuamos con la serie de predicaciones tituladas El descenso del Rey. Estamos siguiendo algunos acontecimientos en la vida del rey David. La lectura para el día de hoy la encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 16. Lo más importante en este tiempo de enseñanza es lo siguiente: la predicación de la palabra de Dios, pues Dios habla por medio de la Biblia. Así que te invito que con mucha reverencia podamos escuchar la lectura de la palabra de Dios en 2 de Samuel capítulo 16, el cual dice así: Un poco más allá de la cumbre del monte, David se encontró con Siba, el criado de Mefiboset, que llevaba un par de asnos aparejados y cargados con 200 panes, 100 tortas de uvas pasas, 100 tortas de higos y un odre de vino. ¿Qué vas a hacer con todo esto?, le preguntó el rey. Siba respondió: Los asnos son para que monte la familia de su majestad, el pan y la fruta son para que coman los soldados, y el vino es para que beban los que desfallezcan en el desierto. Entonces el rey le preguntó: ¿Dónde está el nieto de tu amo? Se quedó en Jerusalén, respondió Siba. Él se imagina que ahora la nación de Israel le va a devolver el reino de su abuelo. Bueno, replicó el rey, todo lo que antes fue de Mefiboset ahora es tuyo. A sus pies, mi señor y rey, exclamó Siba, que cuente yo siempre con el favor de su majestad. Cuando el rey David llegó a Bahurín, salía de allí un hombre de la familia de Saúl llamado Simí, hijo de Gerá. Este se puso a maldecir y a tirarles piedras a David y a todos sus oficiales, a pesar de que las tropas y la guardia real rodeaban al rey. En sus insultos, Simí le decía al rey: «Largo de aquí, asesino, canalla. El Señor te está dando tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl para reinar en su lugar. Por eso el Señor le ha entregado el reino a tu hijo Absalón. Has caído en desgracia porque eres un asesino». Abisai, hijo de Sarbia, le dijo al rey: «¿Cómo se atreve este perro muerto a maldecir a su majestad? Déjeme que vaya y le corte la cabeza». Pero el rey respondió: «Esto no es asunto mío ni de ustedes, hijos de Sarbia. A lo mejor el Señor le ha ordenado que me maldiga, y si es así, ¿quién se lo puede reclamar?». Dirigiéndose a Abisai y a todos sus oficiales, David añadió: «Si el hijo de mis entrañas intenta quitarme la vida, ¿qué no puedo esperar de este benjaminita? Déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo ha mandado. A lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones las maldiciones que estoy recibiendo». David y sus hombres reanudaron el viaje. Simí, por su parte, lo seguía por la ladera del monte, maldiciendo a David, tirándole piedras y levantando polvo. El rey y quienes lo acompañaban llegaron agotados a su destino, así que descansaron allí. Te invito a que oremos. Padre, ahora que estamos delante de la exposición de tu santa palabra, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Las medidas de precaución sugeridas en todo el mundo para evitar los contagios del actual virus nos han alejado físicamente. Me parece que uno de los fenómenos observados las últimas semanas ha sido el rechazo, sobre todo hacia aquellos que han contraído la enfermedad. Tal vez esto sea natural por precaución. Esta crisis nos ha predispuesto, pues simplemente escuchamos a alguien estornudar o toser e inmediatamente noto que toda la gente que está cerca se alejan y rechazan a la persona. Las instituciones de salud se encuentran rebasadas
en su capacidad, por ello están rechazando a los contagiados. Lo notamos en detalles como estar en la fila en algún comercio. Cuando alguien estornuda o tose, inmediatamente se alejan los demás, rechazándole. En estos tiempos, toser produce rechazo. Probablemente te has sentido rechazado o rechazada en alguna situación. Qué doloroso debe ser el experimentar el rechazo de la sociedad, los amigos, los compañeros de escuela o del trabajo y en ocasiones hasta de la familia. David, en el pasaje que acabamos de leer, experimenta dos lados de la moneda, tanto el rechazo como la muestra de apoyo. La situación que vivía el rey era demasiado complicada, pues uno de sus hijos, llamado Absalón, cuyo nombre está compuesto por dos términos hebreos, Ab, que significa padre, y Shalom, que significa paz. Absalom o Absalón significa padre de paz. Pero en este momento de la historia, Absalón no le hace honor a su nombre, pues había comenzado una rebelión contra su padre, contra David, que era el rey en Israel. David, entonces, tiene que huir de su hijo, quien estaba dispuesto a quitarle la vida. En ese preciso momento es en el cual se desarrolla la historia que acabamos de leer, y el escritor nos muestra un contraste. Primero, un acto de bondad hacia David, narrado en los versículos 1 al 4, que nos muestran aliento en el desierto. Alrededor de 40 años atrás, Saúl, el primer rey de Israel, había tenido un siervo llamado Siba. A la muerte de Saúl, siendo ya rey David, buscó entre los herederos de Saúl alguien a quien mostrar misericordia, alguien de la ex familia real. Todo esto cumpliendo con la promesa que David había hecho a su amigo Jonatán, quien también era hijo de Saúl. Y encuentra a David a Mefiboset, un hijo de Jonatán. Este hombre era tullido de sus pies. El rey le convidó a su mesa, haciéndose cargo de sus necesidades. Y por alguna situación no mencionada en 2 de Samuel, Mefiboset decide regresar a su hacienda, a sus tierras, en la región de Benjamín. Siba trabajaba para Mefiboset. Siba encuentra a David en el camino para ofrecerle apoyo en este momento de persecución, en este momento en el cual comienza una crisis en David. Le lleva víveres, un par de animales de carga para trasladar el rey a su familia, bebida para aquellos que desfallecían en el camino. Y David pregunta a Siba por Mefiboset, su señor. Astutamente, Siba responde con engaño que ha dado la espalda al rey. David entonces, sin mayor investigación, decide entregarle todo lo que era de Mefiboset a Siba, su criado. David, como nosotros, en momentos de crisis, requerimos aliento, alimento, sustento, apoyo, ayuda de otros. Pero, ¿qué tal cuando vemos a otros en crisis? ¿Qué hacemos ante su necesidad? Esa es una excelente oportunidad de mostrar misericordia y dar de lo que nosotros deseamos recibir si estuviésemos en esa situación de crisis. Esto no sería lo único que recibiría el rey, pues el texto continúa narrando una situación contrastante y adversa. Ahora menciona que el rey es despreciado,
del versículo 5 al 11 nos percatamos de una afrenta al rey. Al llegar a la región de Bahurín, la cual se encuentra al norte en las faldas del Monte de los Olivos, este era parte del territorio que Dios le había dado a la tribu de Benjamín. El anterior rey, Saúl, Mefiboset, Siba, eran parte de esa región de Benjamín, por lo cual era lógico que algunos habitantes también de esa región tuviesen aversión a David. El texto expresa que salió a su encuentro un hombre de la familia de Saúl, cuyo nombre era Simí. Este maldecía a David y le tiraba piedras y lanzaba tierra. La guardia real de David le protegía y Simí continuaba lanzando insultos constantemente. Estos insultos lo leemos en el versículo 7 y 8 cuando dice, en sus insultos, Simí le decía al rey, largo de aquí, asesino, canalla, el Señor te está dando tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl para reinar en su lugar. Por eso el Señor le ha entregado el reino a tu hijo Absalón. Has caído en desgracia porque eres un asesino. Simí recrimina a David que era un asesino. Es probable que se refiera a la muerte de Urías que veíamos en algunos pasajes anteriores. Pero tal vez Simí se refiere aquí a la muerte que el capitán del ejército de David, Joab, había llevado a cabo, el asesinato que había llevado a cabo a Abner, el capitán de la guardia de Saúl, tiempo atrás. O tal vez a la muerte de Isboset, que aunque David no era responsable directamente, él era el rey en ese momento. La realidad es que David aún estaba cosechando consecuencias de sus errores del pasado. Abisai, sobrino de David, quien era también capitán de los ejércitos o del ejército de David, deseaba terminar con la vida de Simí por maldecir al rey. Se refiere a él de una manera muy despectiva como ¿qué hace este perro muerto maldiciendo al rey? Y le dice a David, permítame quitar su cabeza. David no permitió que se le hiciese daño. En ese momento de crisis, David no respondió con venganza, no respondió haciendo uso de su fuerza. David comprendió varias cosas que muchas veces son visibles solo en momentos de peligro, solo en momentos de riesgo o de crisis. En esos momentos, David esperaba en la soberanía de Dios. ¿Qué nos referimos cuando decimos soberanía? Nos referimos con soberanía a que Dios tiene todo el poder y la autoridad de todo lo que pasa a nuestro alrededor, de nuestras circunstancias, de nuestras decisiones, de nuestras palabras. Y efectivamente eso es lo que vemos en David. En el versículo 10 leemos, a lo mejor, estas son palabras de David, el Señor le ha ordenado que me maldiga. Y si es así, ¿quién lo puede reclamar? De nuevo, al final del versículo 11, David vuelve a repetir, déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo ha mandado. La interpretación de esta repetida declaración no es que Dios nos ordene que maldigamos a otras personas o que eso sea bueno. Más bien, enfatiza que todo se encuentra bajo el control divino, que Dios usa cada acontecimiento y situación, por más terrible o problemática que ésta se presente,
para llevar a cabo su propósito. Dios dirige nuestras palabras para llevar a cabo su plan. Por lo tanto, puedo decirte que Dios tiene control en tu vida y te guiará a bien, sea cual fuere la circunstancia por la cual estás atravesando en este momento. David, en su situación de crisis, deseaba estar totalmente sujeto a la voluntad divina, dependiendo solamente del Creador. También aprendió en ese momento de crisis a enfocarse en el mayor problema el cual estaba enfrentando. Y lo vemos en conservar la vida. La vida de David estaba en riesgo. Pero el dolor más grande de David era que su propio hijo, Absalón, buscaba su muerte. Él dice, ¿cuántos más no expresarán su desprecio por mí? De nuevo, les dice a su ejército, dejen que sin mí me maldiga. Su vida estaba en riesgo. Por lo tanto, las palabras de Simí, la afrenta de ese hombre hacia el rey, era algo mínimo. Cuando la vida es lo que está en juego, aprendemos a separar lo que es primordial de lo secundario. Entendemos lo que es realmente importante. David aprendió esta lección probablemente con lágrimas en sus ojos. David también esperaba que en ese momento de crisis la clemencia de Dios se hiciera presente. Lo vemos como lo expresa en el versículo 12. A lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones las maldiciones que estoy recibiendo. Dios tiene el poder para cambiar las maldiciones en bendición. Esto es una facultad divina. David comprendió que solo Dios podía hacer ese cambio en su vida, transformar su situación de crisis a la victoria. Pues Dios mira algo que los hombres no podemos mirar. Dios mira el corazón, Dios mira el interior y Dios hace transformaciones desde el interior, de maldición en bendición. El rey David estaba dispuesto a recibir la afrenta, a recibir esas palabras, esas maldiciones para su vida, el desprecio, pero esperaba que Dios le otorgara bendición, que Dios mostrara su clemencia. ¿Acaso tú y yo no deseamos lo mismo? Vivir bajo la soberanía de Dios, conservar nuestra vida y que Dios cambie la maldición en bendición. La Escritura nos dice que Dios ha hecho esto por nosotros. David pasó por los dos lados de la moneda. Primero recibió alimentos, provisión, aliento y pudo descansar antes de ingresar al desierto. Luego, las cosas en su vida cambiaron radicalmente, pues fue despreciado y humillado. Todo esto sucede en un lugar geográfico muy interesante, pues David huía de Jerusalén a la tierra de Benjamín hacia el norte, cruzando el monte de los Olivos. Tiempo después, la Biblia menciona que un descendiente de David tomaría una ruta a la inversa. Alguien que, por cierto, en lugar de recibir provisiones y aliento, estuvo dispuesto a dárselo a sus propios discípulos. En el Evangelio según Mateo, capítulo 23,
vemos a Jesús, el descendiente de David, el rey de Israel, después de ofrecer alimento a sus discípulos en la última cena. Menciona en el versículo 30 de ese capítulo 26 de Mateo: después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Jesús, en su itinerario eterno, era, en lugar de huir al norte como David, era ir al sur, hacia la ciudad de Jerusalén. Pues esa misma noche, siendo el rey, sería arrestado, afrentado, humillado, golpeado y rechazado por su pueblo. Sería abandonado por sus discípulos, como él mismo se los dijo: esta noche herirán al pastor y las ovejas se dispersarán. Jesús sabía lo que en su ruta pasaría. David, experimentando los insultos, escribe proféticamente algo que Jesús experimentaría en una situación mayor. En el Salmo 69, versículos 7 al 9 leemos: por ti yo he sufrido insultos, mi rostro se ha cubierto de ignominia. Soy como un extraño para mis hermanos, soy un extranjero para los hijos de mi madre. El celo por tu casa me consume, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Tomando este pasaje, el apóstol Pablo aplica que estos insultos serían recibidos no solo por David, sino por su descendiente, por Jesucristo. En Romanos 15:3, el apóstol Pablo aplica este salmo y esta situación a la vida de Jesús, diciendo, Romanos 15:3, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Este pasaje se aplica directamente a Jesús. Estimado teleescucha, la maldición del pecado que merecíamos fue pagada por Jesús en la cruz. Él sufrió el insulto para darte salvación y librarte del rechazo eterno de Dios. Te invito que oremos. Padre, gracias damos por este hermoso pasaje en el cual podemos ver la vida del rey David. Alimentado, Señor, primero provisto de una manera soberana por ti y después afrentado por sí. Tal vez nosotros hemos recibido el rechazo de alguna persona, Señor, y esto nos ha dolido profundamente en el corazón. Pero nadie experimentó el rechazo como lo hizo tu Hijo, Padre, nuestro Señor Jesucristo. En Juan 1:12, Señor, nos es revelado que Jesús a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Jesús fue rechazado, aún por su mismo pueblo y por sus hermanos. Sin embargo, el texto sigue diciendo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Hermosa oportunidad tenemos, Padre, cuando tu Espíritu toca la puerta de nuestro corazón y tu palabra surte el efecto para lo cual fue enviada. Ayúdanos, Señor, que todos aquellos que siguen esta transmisión podamos, Señor, obedecer al llamado que tu Espíritu hace en nuestros corazones. Jesús, tú fuiste a la cruz para librarnos de la maldición eterna. Nos otorgas vida a todos aquellos que creen.
ruego, Padre, que toques los corazones de muchos y muchas en esta mañana y que ellos puedan abrir su corazón para que Cristo reine en ellos, que Cristo sea el Salvador. Te damos gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que en momentos de crisis podamos recibir el alimento, el sustento que viene de ti y que Cristo sea siempre la fuente de todo bien en nosotros. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. Hoy es el último domingo del mes de enero, así que envío una felicitación a todos aquellos que cumplieron años en este mes, también a todos aquellos que celebraron aniversarios y otras fechas especiales. Deseo que el Señor continúe haciendo la obra en sus corazones. La próxima semana continuamos con la serie El descenso del Rey, escuchando la predicación titulada La muerte del heredero. Transmitiremos por las plataformas a las 10:30 de la mañana. Búscanos como Iglesia Cristo Rey Eterno en Facebook y YouTube y suscríbete a estas plataformas para que puedas seguir recibiendo información de todos los recursos que transmitimos en la semana. El día de mañana estaremos también proyectando la breve escuela bíblica. Por favor, observa también esa enseñanza. Será de gran crecimiento para ti. Con el favor del Señor, seguiremos viéndonos. Algunos de manera presencial, los que así lo decidan, y otros, pues continuamos por estos medios. Reciban todos un virtual y fraterno abrazo.